Señor, en esta mañana, y le damos la gloria y la honra a ese ser tan maravilloso que un día murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y a ti que nos ves por la red, te damos gracias. A ti, a tu familia, a los que estén contigo compartiendo este momento precioso, y que valga esta palabra maravillosa, edificante, que puede trastocar tu vida, pero para lo positivo. Le damos las gracias a Dios porque esta es una bonita oportunidad para que esta palabra pueda transformar tu vida, así como un día transformó mi vida y transformó la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Amén. La gloria sea para Cristo, y desde el sur de la Florida el pueblo de Dios les da una ofrenda de aplausos. Amén. Amén. La gloria sea para Cristo. El tema: atesora en el cielo y no en la tierra. ¿Cuántas veces cuando hablamos de un tesoro, de riquezas, cuántas cosas a veces en nuestro corazón y en nuestra mente no quisiéramos tener? Uno cuando mira la televisión, va a un cine, o andado en la calle, en un mall, donde quiera, uno puede ver a veces un automóvil que a uno le guste, una casa bien bonita, tantas cosas que el mundo tiene. Ahora bien, el estudio de esta mañana lo que quiere distinguir no es en el sentido de que la riqueza sea mala, yo lo quiero aclarar, y para eso traigo un versículo de la Biblia, sino dónde está puesto tu corazón. Acuérdense siempre que Dios es un Dios celoso, un Dios que lo que desea es que toda la gloria y toda la honra siempre sea para Él, que es el único merecedor de esa gloria y de esa honra. Pero nosotros como ser humano, en nuestras limitaciones, en nuestras necesidades, siempre queremos tener algo mejor. Y la provisión de Dios siempre va a estar allí. La provisión que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros trabajos. Un trabajo honrado, un trabajo que honre y le dé gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la palabra de Dios para la cual vamos a iniciar, y no es la base de este estudio, pero quise comenzar con el Eclesiastés 5:9. Yo quiero que Carol me ayude un poquito. Quiero que le preste atención a este versículo. En esta versión dice: igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos. Es decir, para tener disfrute de lo que Dios le ha dado. Dice más adelante: para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Y cierra: esto es un don de Dios. Amén. El fruto de su trabajo, dice la palabra que es un don de Dios. La riqueza que usted ha generado por medio de un trabajo honrado y que honre a su Señor, es un don de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra aquí? Que es una provisión que le ha dado Dios a usted. Usted se ha esforzado en el trabajo, usted ha cumplido su horario, usted ha cumplido sus obligaciones en el trabajo, usted ha sido responsable en su trabajo, y el Señor le ha dado la provisión a través de ese salario. Amén. Y eso es muy importante. Y las riquezas que producen su trabajo es porque Dios ha abierto las puertas para que las produzca, pero también para, como dice la palabra, disfrute de ella. Así es. Es decir, que si bajo su trabajo, la generación de las riquezas que Dios le ha dado, usted se puede comprar un apartamento, una casa digna, un carrito digno y tantas cosas, vestir decentemente, porque Dios no está en contra de la riqueza,
Dios lo que cual quiero insistir es cuál es el orden que usted le pone a las riquezas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en la palabra de Dios cómo esa riqueza puede trastocar su vida, pero para la parte negativa. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios siempre lo va a querer prosperar, como dice la Escritura, pero como prospera tu alma también. O sea que eso va allí ahí. La prosperidad viene al Hijo de Dios, pero que se mantenga fiel a Él, honrándole y dándole gloria. Cuando usted se gana esas pullitas, esos dólares, es con su esfuerzo, mi hermano. Y cada uno en su estamento. Por lo menos el que es empleado simplemente, o es el que tiene una empresa, etcétera, etcétera. La forma honrada como usted se gana esos bienes, como dice la palabra, y esas riquezas. Siempre reconociendo que fue Dios quien abrió la puerta para obtenerla. Así es. De allí el buen agradecimiento. Y no solamente el agradecimiento a Dios, sino que eso tenga un efecto positivo hacia el prójimo también. Que usted no sea egoísta. Y de eso vamos a tratar todos esos temas en el día de hoy. Por eso me agrada que apunten, que tomen nota, para que luego en sus hogares, como siempre yo se lo sugiero, examinen la Escritura. Examinen la Escritura y ustedes la pongan en práctica, pero también para su propio beneficio. ¿Cómo me está beneficiando a mí la palabra de Dios? ¿Cómo verdaderamente yo poniendo en práctica la palabra de Dios puedo obtener de ella sabiduría, guía, lumbrera, como dice la misma Escritura? Cuán beneficio para nuestra vida. He aquí los versículos base. Mateo 6, del 19 al 21. Muy conocidos. Mateo 6, del 19 al 21. Miren cómo dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se comen y el óxido las destruye, y donde los ladrones entran y las roban. Sigue hasta el 21, por favor. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, clave este versículo, allí estarán también los deseos de tu corazón. Lo que decía al principio, Dios desea siempre que tú seas prosperado en todo. Siempre. Ese es el gran deseo de nuestro Señor Jesús. Pero ¿dónde va a estar tu corazón? ¿En las riquezas? ¿En los bienes? ¿O en el que te dio la provisión? ¿En el que te dio la riqueza? ¿En el que te dio los tesoros? Los bienes que tú tienes, el carrito que disfrutas, el techo que tienes cuando llueve. Es nuestro Dios. El mundo difícilmente puede dar gracias a Dios, y a veces lo hace, pero de una manera muy simple. Ahora, los hijos de Dios que lo conocemos, debemos entender estas cosas, que cada provisión de Dios, por muy pequeña que sea, siempre tiene que hallar en nosotros un corazón agradecido. Amén. Y darle en ese corazón el puesto que solamente Él se merece. Amén. Por eso este versículo es la base de esta Escritura. Bendecimos al Señor. Amén. Vamos a dividir este estudio en dos partes. En la primera parte vamos a ver las consecuencias que trae a nuestra vida cuando ponemos las riquezas primero que a Dios. Las consecuencias que trae poner primero las riquezas que a Dios. Y yo le puse como punto número 1 las riquezas de este mundo.
Leo, tener mucha riqueza se puede convertir en un gran riesgo para quien las posee, puesto que puede desviarse de los que estamos en los caminos del Señor hacia los caminos del mundo nuevamente. Y en ese propósito y en ese afán de acumular y acumular riqueza. Pero en este día vamos a tratar justamente ese tema y los beneficios que puede traer, todo lo contrario, en poner la mirada en las cosas del cielo, en poner la mirada en Dios, en poner la mirada en aquello que verdaderamente nos conviene y edifica. Esa primera parte la tengo subdividida. En esa primera parte. Las consecuencias. Provocan afanes y no dejan que la palabra de Dios dé fruto. Fíjense. Provocan afanes y no dejan que la palabra de Dios dé fruto. Mateo 13:22. Mateo 13:22. Un versículo también muy conocido. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce fruto. La palabra en su sabiduría está diciendo que si las riquezas llegan a nuestra vida, pueden apartarnos de los caminos de Dios. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje en la Escritura, no está aquí en este estudio, pero quería recordárselo, de el hombre que tenía dinero. Otros lo presentan como un joven, y el Señor lo ha conminado. Y él dice, para resumir, él dice, pero Señor, en todas esas cosas yo lo he hecho. Pero el Señor le dijo, toma todos tus bienes, véndelo y repártelo a los pobres. Dice que se entristeció su corazón y se apartó del Señor. El corazón de ese joven o de ese hombre no estaba con Dios. Porque el que conoce a su Dios sabe que aún Dios, haciendo ese petitorio, Dios le va a multiplicar mucho más de lo que él iba a vender y iba a repartir. Amén. Porque la Escritura es rica en eso. Cuando a Dios le pidió a Abraham, a su hijo, ¿verdad? Dice la palabra que Dios le puso la provisión. Abraham iba a matar a Isaac, pero Dios no se lo permitió. Pero en el corazón de Abraham tenía el convencimiento de que él le podía proveer aún muchos más hijos, ya que el hijo de la promesa, ¿verdad? Y viene la Escritura también a mi mente cuando aquella pareja, no recuerdo el nombre, donde venden la propiedad y le van a mentir a los apóstoles. Y creo que fue el apóstol Pedro que le dijo, bueno, pero si es que nosotros no te pedimos nada, ustedes prometieron dar. ¿Dónde estuvo el pecado? En la mentira. A ellos no se les pidió nada, ellos voluntariamente ofrecieron, pero luego vinieron con el engaño. Es decir, lo vendimos la propiedad por tanto y era mentira. La Escritura es un todo. Y la palabra del Señor nos enseña de que Dios siempre va a ser nuestro proveedor. Amén. Amén. Y si tú eres, como dice la misma Escritura, un dador alegre, Dios te va a multiplicar. Amén. Dios va a reproducir lo que tú hagas dentro de su ministerio y lo que tú hagas sobre todo con tu prójimo. Gracias. Y recuerdo también las palabras, y disculpen que lo vuelva a mencionar a Fabio,
Cuando él decía que estaba en una cola en un supermercado y una joven no le funcionaba la tarjeta, tantas cosas que pasan. Y él le dijo, bueno, ponga 20 pesos de gasolina. ¿Cuántas veces Dios, aún en aquellas pequeñeces, a Dios no se le escapa nada, mi hermano? Dios siempre va a estar allí. Y yo le voy a dar un dato, aunque no pertenece a este estudio, en su vida práctica con Dios. Cuando hoy hay un acontecimiento, hoy, analice ese acontecimiento una semana después, un mes después, un tiempo después, y verá que siempre Dios tiene razón. A veces pedimos algo y no lo sabemos pedir, dice la Escritura, porque no sabemos pedir, pedimos mal. Pero saben una cosa, al Señor sí le gusta que pidamos, pero Dios nos va a proveer de lo que nosotros necesitemos en su tiempo. Él va a abrir a su tiempo la puerta que usted y cada uno de nosotros necesitamos. Si no, póngalo a prueba para que vea. A lo que pasa en los días, lo que usted para su criterio decía, no, pero es que esto no me conviene. Pero para Dios era otra la razón o otro resultado. Es porque lo que Dios tenía para usted es lo que más le convenía. Amén. Pero el tiempo, a quien le da la razón es a Dios. Amén. El tiempo le da la razón es a Dios. Son perfectos. Amén. Amén, amén. Los afanes no dejan que la palabra de Dios dé fruto. Muchas veces las riquezas no permiten que dé fruto. Y saben una cosa, hermano, que a veces hasta no estamos ni preparados para manejar bienes. ¿Sabían ustedes eso? Yo recuerdo ahora mismo, nosotros teníamos en Maracaibo un abasto que le decimos nosotros, no sé cómo le dirán en Puerto Rico, en República Dominicana. Es un expendio de víveres y comida y no sé. Y yo recuerdo que nosotros le comprábamos en unos mayoristas que estaban en un mercado, y siempre íbamos ahí todos los comerciantes a comprar porque ellos vendían al mayor. Y uno, allá le dicen pulpero en mi ciudad. Y ese hombre, igual que todos los demás, tenía su negocito y vivía de eso. Pero él jugaba mucha lotería. Y él se sacó uno de los premios más grandes de lotería allá en mi ciudad. Y mucho dinero, eran millones lo que él sacó. Y yo recuerdo que a los otros días de sacarse el premio, y llegó ahí en el negocio, y el dueño de aquel abasto tan grande, mayorista, le preguntó, ¿y tú qué vas a hacer con el dinero? Era un hombre pues que no sabía qué iba a hacer con el dinero. Y la primera respuesta de él dijo, la verdad es que yo no sé qué voy a hacer con el dinero. Pero lo primero que sí voy a hacer es que me voy a comprar una ruta de buses. Y el hombre le preguntó, pero bueno, yo tengo entendido que tú ni siquiera sabes manejar. No, yo no sé manejar, pero puedo poner a otras personas que sepan manejar. Entonces el hombre que sí sabe de negocios, que tenía mucho tiempo en los negocios, le dice, entonces tú le vas a entregar tu negocio a otra persona. Porque si tú ni siquiera sabes qué vas a hacer con el dinero, no sabes ni siquiera manejar. Y así fue. Invirtió, compró un lote grandísimo de buses. Al cabo de poco tiempo el hombre estaba en la ruina. Porque cada quien que le asignó un bus, como no era de él, lo maltrataba, le daba mal uso y se fue quedando sin los buses, se fue quedando sin la provisión. Viene a mi memoria también una vez, mi papá quería invertir, nosotros teníamos aparte un negocio de licorería y se le metió, no sé aquí, a mi papá comprar una barbería.
grande, bonita. Pero el dueño de esa barbería era muy amigo de nosotros. Y él, mi papá entusiasmado, buscando local, las sillas que eran importadas. Y el muchacho le dijo, un joven, Jesús, no te metas en este negocio. Y te voy a dar una sola razón. Tú no eres barbero. Tú no le sabes cortar el cabello a nadie. Y aquí, este negocio ha dado, porque esa es mi profesión. Y si aquí faltan el resto de los barberos, aquí estoy yo para dar el frente al negocio, porque lo conozco. A veces Dios no nos da la provisión porque no estamos capacitados para administrar esa provisión. No es porque no nos las quiera dar. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Cuando mi esposa venía a los Estados Unidos, compraba mercancía y llevaba, nosotros vendíamos al mayor. Vendíamos mucho, mucho. Imagínense que lo menos que compraba mi esposa, lo menos que compraban eran faldas. Compraba 300, 400 faldas, 1000 vestidos, 1500 vestidos, blusas, 2000 y pico de blusas. Eso era un negocio fructífero. Pero mi esposa le tenía pavor a los aviones. Cada vez que se montaba en un avión, le venía aquello, usted sabe. Las mujeres saben. Una hemorragia. Y yo y con ella nos combinamos, bueno, vamos ya, porque ya tú estás sufriendo mucho con esto. Recogimos todo el dinero. Y yo estaba entusiasmado con un negocio de venta de accesorios para vehículos. Yo tenía un amigo que tenía un negocio de eso. ¿Y qué fue lo que hice? Me monté en un negocio. Y inclusive auspiciado por este amigo mío. Y fui al más rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque yo no conocía absolutamente nada de una venta de repuestos. Yo no sabía ni siquiera para qué servían aquellos repuestos. Claro, el primer vendedor que me llegó, dicen en mi país, me engüesó. Todo o casi todo lo que me vendió era una mercancía que no se vendía. Pero como yo no conocía, usted entraba a mi negocio, qué bonito, surtido de todo tenía, pero nada se vendía, porque era hueso. Y lo que se vendía no lo tenía. Y yo pagando alquiler, pagando personal, pagando alquiler, pagando personal, hasta que se fueron todos los fondos de casi 3 años de trabajo de un negocio que sí fue muy fructífero. Amén. Amén. Hay que saber los tiempos de Dios. Amén. Y hay que saber también que no nos podemos meter en negocios que nosotros no conocemos. Amén. Gloria sea para el Señor. Qué lindo es el Señor. Él nos quiere prosperar en todo. También, que es una de las consecuencias del amor al dinero, de cómo ponemos la ubicación que le damos al dinero en nuestro corazón, es, podemos convertirnos en ¿qué? En idólatras. Mateo 6:24. Mateo 6:24, para los que anotan. Y dice, Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Vamos a ponerlo de otra manera. Dios, que nos quiere prosperar, te puede dar la riqueza. Pero tú también, aun siendo rico, bien prosperado, tú puedes servir a Dios. Es el orden en que tú pones las cosas. Vamos a hablar no de dinero, vamos a ver de capacidades. Una persona que cante lindo, ¿por qué desprecia tanto no cantarle al Señor? ¿Ah? Hay voces lindas, decía la otra vez el pastor,
en el mundo, que le cantan al mundo. Qué lindo fuera que le cantaran al Señor. Dios nos da la riqueza, la provisión. Dios nos da los bienes. Pero cuidado del orden que le vamos a dar a eso. C. Nos puede volver codiciosos, pero también allí nos puede corromper. ¿Sabían eso, mi hermano? Quiero contarles una anécdota muy personal. ¿A dónde puede llegar la corrupción cuando usted pone la mirada en el dinero? Había un sobrino de mi papá. Cuando yo hablo estas cosas es porque he vivido la experiencia. No vengo a hablar por hablar. Un joven economista graduado en una de las mejores universidades de Venezuela, muy brillante, sobresaliente en todo, y él entra a trabajar en una empresa privada muy exitoso, y de pronto hay una hecatombe en la economía venezolana cuando vino el control de cambio en la época del presidente Luis Herrera Campín, y esa empresa empieza a botar personal, y él es uno de los que queda sin trabajo. Mi padre era en esos tiempos supervisor general del Banco Popular, un banco que fue en un tiempo muy conocido en Venezuela. Y a su sobrino, él le llega y le dice: tío, mire, yo estoy pasando por tienen una familia, ¿será que usted me puede ayudar a entrar en el banco? Y papá, conociendo su trayectoria profesional, le dice: yo voy a hacer la vuelta. Y junto con entrar en las primeras de cambio, lo nombran gerente de una de las mejores sucursales en la ciudad de Maracaibo. Gerente. No entró como su gerente, no entró como cajero, no, entró como gerente. Mi padre, que era supervisor en todo el área del Zulia, le llegaron voces de que en esa sucursal estaban pasando cosas muy raras. Era su sobrino. Ahí había un choque de familia. Mi papá empezó a investigar antes de tomar cualquier acción. Y efectivamente había pruebas de que el joven sobrino estaba cogiendo dinero de las cuentas de plazo fijo. Mi papá habló primero con su mamá, o sea, con la hermana de mi papá, y le dijo: ve que está pasando esto. No te extrañes de que yo tenga que sacarlo del trabajo. Él lo llamó, mi papá lo llamó, y le dijo: ve que me he enterado que está pasando esto. Yo te voy a dar otra oportunidad. Totaliza el monto de lo que hay falta. De tu salario se te va a descontar. Te voy a seguir dando la oportunidad de que sigas en el trabajo. Pero no traiciones nuevamente mi confianza. Bueno, al poco tiempo, aún el desfalco era mayor. Sin embargo, mi papá sí le dio otra oportunidad y le dijo: no te voy a llevar a la cárcel, pero tú tienes que hacer un compromiso con el banco. No sé de qué manera eso lo arreglaron, pero tú tienes que pagar la deuda de lo que allí pasó. A veces se nos dan oportunidades de trabajo, de buenos cargos, y ¿qué es lo que empezamos a hacer? A deshonrar a Dios. Aprovechamos el cargo que tenemos para defalcar, para robar. Eso no es de un hijo de Dios. Allí tu corazón está en la avaricia, en el dinero, en las riquezas, en los bienes, pero no está en Dios.
Porque si Dios estuviera en primer lugar, eso jamás hubiera pasado en el corazón de ese muchacho y de aquellos que lo cometen. Es muy importante que nosotros siempre estemos apercibidos de estas cosas, porque la provisión de Dios es para que le honremos y para que le glorifiquemos. Así es. En todo. Disculpen los testimonios que les estoy dando, pero no son inventos, son una realidad en mi vida y en la vida de mi familia. Por eso las riquezas pueden volvernos codiciosos y corromper. Las riquezas nos pueden volver arrogantes, orgullosos y egoístas. Pasaría yo la tarde aquí contando anécdotas de personas que antes no tenían mayor cosa y cuando obtuvieron algo se volvieron, como dice aquí, arrogantes, orgullosos y egoístas. Ya no miraban al amigo ni al vecino de la misma manera. Ya lo miraban sobre el hombro o apartaban la mirada a un lado, porque el corazón del ser humano es traicionero. Ezequiel 28:5. Esto vamos a saberlo interpretar. Ezequiel 28:5 dice: eres muy hábil para el comercio, por eso te has hecho muy rico con tus grandes riquezas, pero te has vuelto muy arrogante. Si la palabra lo dice, porque eso ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. Había un caso de un vecino que él tenía lo que nosotros llamamos como una carcachita, un carrito viejo, de segunda, bien viejito, pero él se sentía muy orgulloso de su carrito, como yo con mi primer carro, un Hillman Hunter, y luego toda mi vida en Venezuela tuve un Dodge Dart. Me sentía como orgulloso, contento, y todos fueron de color blanco. Y aquel hombre, por sentirse tan orgulloso de su carrito, a todo el mundo quería montar. Yo te llevo, para gozarse con su carrito, tú sabes. Pero ¿dónde estuvo la perdición del hombre? Cuando Dios le dio la provisión para tener otro carro. ¿Y qué carro, mi hermano? ¿Se acuerdan cuando estuvo de moda el Mustang? ¡Wow! Ese era un carrazo antes. Y los jóvenes, ¡wow! Y si era rojo, más. Picaban caucho y todo eso. Pues ya el Señor ya no dio más colita, como dicen en Venezuela. Ya no le dio más el empujón a más nadie. Y también yo recuerdo algo que me tocó mucho en mi corazón. Mi propio hermano, el mayor. Y aquí tengo a Elba, que es mi testigo. Mi hermano prosperó mucho. Prosperó. Y cuando ella estaba prosperado, usted no le podía tocar nada de lo que él tenía. Los que me ven, quizás mis hermanos que me ven, recuerdo que los dos compartieron un cuarto, él en su cama y yo en mi cama, y él le puso un candado a la puerta, y él le daba la llave de ese candado, una a mí y una a mi mamá, para que mi mamá cuando entrara le hacía el cuarto, y ya, más nadie podía tener eso. Y como él sabía que solamente éramos los dos que teníamos la llave, cuando él llegaba por la noche, ¿verdad?, de su trabajo y de sus estudios, él meticulosamente era como una máquina, revisaba todo. Y cuando yo me acostaba, él no quería que ni siquiera las sábanas se arrugaran.
Yo vivía momentos bien de mucha tensión. Si yo cogía un libro de la biblioteca, él sabía que yo lo había sacado, porque los tenía tan bien alineados que si yo lo metía y sobresalía un poco, lo envaneció el dinero, la forma de vivir. Y cuando él se mudó aparte, que compró un apartamento de los más lujosos en Maracaibo, a él ni siquiera lo veía, ¿no? Y mi papá le daba rabia cuando por alguna razón él tenía que ir allá, y mi papá decía, no puedo ni siquiera verlo, no puedo ni siquiera abrir la puerta directamente, llegar porque él es mi hijo, no, porque él iba poniendo trabas y condiciones para entrar a su apartamento. Por eso le hablo con particularidad, porque yo también he vivido eso. El mal que pueden hacer las riquezas. Cuide su corazón, mi amado. Así es. Cuídelo, cuídelo, cuídelo mucho. Siga siendo el hombre o la mujer sencilla. Aparte el egoísmo, el orgullo. El dinero es peligrosísimo si se pone en prioridad a Dios. Dios es lo primero en toda circunstancia. Amén. Amén. Dios es lo primero, amén. Amén. Las riquezas nos pueden volver arrogantes, orgullosos y egoístas. Las riquezas no salvan y muchas veces dificultan que entremos al cielo. Lucas 18, 24 al 25. En esta versión, y escogí esta versión específicamente porque tiene muy claro la enseñanza de Lucas 18. Y dice así: mirando Jesús dijo, qué difícil es que entre en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y el otro, que es más conocido aún, el 25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Amén. Amén. Y este es el tipo de rico que ha puesto en primer lugar esa riqueza. No quiero que me confunda. Dios quiere que usted sea prosperado. Y a mí me gusta, me agrada, por eso me contenté cuando la hermana Belma permite que particularice, que ella consiguió ese trabajo, que se lo está ganando a fuerza de sudor. Y bueno, si es de beneficio, que ella disfrute su riqueza, pues, esa provisión. Amén. Y los negocios de Fabio y el negocio que va a montar Carol, y así cada uno de nosotros. Ojalá tengamos buenas ideas, montemos negocios, porque eso es lo que quiere Dios. Pero que su fidelidad siempre esté allí con Él. Siempre reconozca que Él es el que da los medios, la sabiduría para montar los negocios, para conseguir los trabajos, porque Dios es quien nos prospera. Amén. No nos equivoquemos. Todas estas cosas que le he contado es gente que ha puesto primero el amor a la riqueza. Y Dios, esa es otra cosa, que a veces Dios no queda ni siquiera en un segundo lugar. Porque la riqueza por tú acumular, estás pendiente de la riqueza. Dios quiere, se va a parar no sé ni en qué lugar. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Las riquezas no salvan a nadie. Todos vamos a partir en algún momento de este cuerpo. Y nada nos vamos a llevar, gracias a Él. Nada. Absolutamente nada. Y F, ya para combinar esta primera parte, las riquezas no son eternas. Hay un chiste ahí que no lo cuento porque no me lo sé bien, pero de una familia de árabes, y me disculpo con los árabes. Bueno, árabes hay muchos, libaneses, de Siria, etcétera, etcétera. Pero parafraseando el cuento, se muere el jefe de familia
Pero él quiere que antes de morir pidió su última voluntad. Y en su última voluntad era que le metieran $10,000 en el ataúd. Bueno, cada uno de los hijos llegó. Va a hacer una comprita por ahí. Cada uno de los hijos llegó y le llevó su 10,000. Pero llegó la oveja negra. Llegó la oveja negra. Y ese sí sabía de negocio, mi hermano. Pero de negocio chimbo. Y llegó papá. Pues llegó tragado también. Yo sé que tu última petitorio es que tenemos 10,000. Pero me gusta la forma como lo echa el chistólogo. No recuerdo hasta el nombre chistoso del libro. Entonces, él le dice, yo sé que esta es tu última voluntad, papá. Pero aquí hay una cosa. Yo te voy a hacer un cheque. Yo te voy a hacer un cheque por 50,000 para que me devuelva 40,000. Cacha. Cogió el resto de lo que pusieron los hermanos. No soy bueno para contar chistes, pero en verdad las riquezas no creamos que nos van a salvar. Hasta el más rico de los ricos, hasta el más famoso de los más famosos, vamos a partir del cuerpo. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, lamentablemente no vamos a ir para el infierno. Muy triste. La segunda parte es un poco más corta, no se me inquieten. Las riquezas que provienen cuando ponemos la mirada en las cosas espirituales, en las cosas del cielo. Así es. Cuando nosotros, todo nuestro ser, pone la mirada en las cosas del cielo, se provocan grandes beneficios. Veamos lo que nos dice la palabra. Nos estimulan a hacer el bien y ayudar en buenas acciones. Amén. Qué lindo es cuando usted tiene algo, usted lo comparte. Así es. Mire, ahí hay un secreto y un principio bíblico. El principio de la siembra y la cosecha. Si usted da uno, estoy seguro que van a venir dos. Si usted da dos, van a venir 4. Porque usted está sembrando. Es un principio bíblico y de la vida. Como decían por allí, usted va a sembrar naranja, la va a recoger ¿qué? Limones. Si siembra amor, si siembra odios. Eso tiene su respuesta en la palabra de Dios. Nos estimula a hacer el bien y a ayudar en buenas acciones. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo, Carol, Primera de Timoteo 6, para que vean los hermanos. Del 17 al 19. Fíjense aquí, hay una mezcla, que lo quise poner de esta manera, hay una mezcla para que distingamos. Dice, adviértele a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Lo leíamos también al principio, un versículo bíblico. Y el 18 dice, mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Y el 19, así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Amén. 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 Gracias a Dios. Qué bueno es Dios. Cuando ve en tu corazón, bueno, te llegó un cheque por 2,000, por 3,000, y tú ves a tu hermano que necesita una comprita de 50 pesos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu corazón?
O ves a alguien que con una sopita caliente le puedes alegrar la vida. Cuando usted se deja tratar por Dios, Dios pone todas esas cosas en su corazón. Dios pone todas esas buenas obras para que usted las haga. Mire a su vecino, a su compañero de trabajo, a su propia familia. Dios es el que pone esas buenas obras, para que de antemano las pone para que nosotros vayamos y caminemos en ellas. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Pero si usted no se deja tratar por Dios, difícilmente va a compartir, porque el hombre en general tendemos a ser muy egoístas en el corazón del hombre. Pero cuando Dios es primero en nuestra vida, vemos ese accionar de compartir con alguien, y Dios tiene ese efecto multiplicador. Multiplicador. Y es como una maquinita que usted tiene el dinerito aquí y usted da un poco aquí, un poco allá, y vuelve y se repone otra vez ese dinero con nuevos contratos, mejores empleos, más horas de trabajo, etcétera, etcétera. Dios lo premia, pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios, hay que darle la oportunidad a Dios. El problema es que nos damos el paso hacia adelante y no le creemos a Dios. No, yo no hago esto porque eso es muy arriesgado. No, no, mi hermano. Dios le va a cumplir. Demos un paso de fe a creerle al dueño del oro y de la plata. Y de todo lo que existe. Dios nos estimula a hacer el bien y ayudar a otros en buenas acciones. Ve, al poner la mirada en las cosas del cielo, nos animamos también a ¿qué? A obedecer a Dios. Si nosotros no tenemos como prioridad al Señor, no le conocemos en esa intimidad, ¿cómo lo vamos a obedecer? Jamás. Usted obedece a quien conoce. A quien no conoce. Cuando ustedes conocen una ley, vamos a hablar un poquito de la práctica de uno en la vida. Por ejemplo, las normas y reglas de tráfico. Cuando ustedes conocen, la otra vez hablaba yo de eso. Aquí hay ciudades en Broward donde usted no puede parquear su vehículo en reversa, porque le pueden poner un ticket. Hay otras ciudades que no tienen esa legislación. Pero aún ustedes conociendo la ley, si un policía le ve parqueando en reversa, le puede poner un ticket, porque hay una norma. ¿Sabían que la ley, entre otros objetivos, la ley mosaica, es para descubrir el pecado en nosotros? Pero a la vez para que nosotros hagamos una rectificación en el modo de vida también. Salvo que la ley, dice la palabra, nadie la podía cumplir. Solamente la cumplió Jesús. Por eso es que la ley no salva. Pero la ley sí establece parámetros de vida. Entonces, no porque el desconocimiento de una ley usted no puede evadir el ticket. Allí va a estar el ticket. Y en este caso, nosotros tenemos que tener presente de que debemos conocer a Dios, y lo vamos a conocer a través de su palabra, en esa intimidad personal con Él, esa intimidad personal. Juan 12, 25, 26. Juan 12, versículo 25 al 26. Miren cómo dice esta versión. La saqué muy aparte. Vi varias versiones, pero esta tiene una forma de decirlo para que más se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Juan 12, 25 y 26. Dice: si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerle, lo está diciendo el Señor, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Qué está hablando aquí? Prioridades. ¿Cuál es tu prioridad?
Y el 26, si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, allí también estarán los que me sirven. Y mi Padre los premiará. Amén. Aleluya. Que es bien simple y sencillo el versículo. ¿Dónde está tu corazón? Si está con el Señor, Dios nos va a premiar. Amén. Y sé una vida de comunión con Dios. Ese es otro de los beneficios que nos da cuando ponemos primero la mirada en las cosas de Dios y del cielo. La comunión con Dios significa una relación íntima, estrecha y personal con Él. Esto a través de Jesucristo. Y esta comunión comienza por la regeneración espiritual o el nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo. Allí empieza la regeneración espiritual. Traje dos citas bíblicas, perdón. El Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto. Amén. Esto está en completa relación también en lo que leímos en Juan. El conocimiento que tenemos con Dios. Es decir, en esa comunión íntima con Él, en la oración. Esa relación íntima con Dios. Primera de Juan 1, del 6 al 7. Primera de Juan. Leo. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Al principio, abriendo mi intervención, decía cómo se gozaba mi corazón al verlo a cada uno de ustedes. Me gozo mucho verlos a todos reunidos y o individualmente en mi corazón, porque hay un amor y ese amor lo pone Dios en mi corazón, y valga la redundancia. Decía yo el otro día que hay como una química entre los hijos de Dios, en donde quiera que nos vemos, cuando nos reunimos en las casas, y de eso hay testimonios aquí de mis hermanas, como antes de la pandemia nos reuníamos a leer la palabra de Dios, a contarnos cosas. Eso es el llamado de Dios en nosotros. Eso es Dios en nosotros. Es una química que no hay con el mundo. Qué bueno es Dios. Muy bueno. Quiero expresar estas palabras en la conclusión, para dejarles dos citas bíblicas como siempre tengo por costumbre. La enseñanza ha sido muy clara este día. No hay que poner la riqueza en el trono de nuestro corazón, porque esa prioridad solamente la tiene Dios. Solamente la tiene Dios. Pongamos nuestro máximo interés en las cosas espirituales, en honrar y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Si no logras tener muchos bienes materiales, alégrate con lo que tienes. Da la gloria a Dios y recuerda que para Él vale mucho más tu alma. A lo mejor Dios sabe que las riquezas, si se te dan, pudieran apartarte de Él. Por lo cual prefiere darte un poco menos, pero asegurarse de que vas a ir con Él para la eternidad. Amén. Ese es el gran propósito de Dios. Dice la Escritura que Dios vino a rescatar lo que se había perdido en Edén. Y se perdió lo que se perdió en Adán y Eva, y luego en el resto de las generaciones, fue el alma que iba a parar al infierno.
si no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y allí el gran interés que tiene Dios por medio de su Hijo, que no nos apartemos, que la prioridad siempre sea Él, y de allí el temor de que las riquezas nos puedan separar. De allí que tenemos que tener muy en cuenta eso. Hay dos versículos que quiero dejarle. Quisiera que Carlos me fuera buscando primero que todo Mateo 6:33, no lo tengo aquí. Mateo 6:33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quiero dejarle otro para su casa, para que medite en él. Ese sí está en el lote de versículos. Mateo 16:26, en la versión de lenguaje sencillo, que dice: de nada sirve que una persona gane este mundo. Todo, en este mundo, todo lo que quiero, si al fin de cuentas pierde su alma, y nadie puede dar nada para ser salvado. Clarifica la palabra. Nadie. No. Y aquí se está refiriendo a nadie, en este estudio, se está refiriendo a las riquezas y a los bienes. ¿Cuántas cosas no pretendemos comprar con las riquezas? No quiero despedirme sin decirle que las riquezas compran hasta conciencia. Qué triste. Compran conciencias. Muy triste, pero es una realidad de nuestro mundo. Dice la versión de que qué nos vale ganar este mundo si tu alma se pierde. Qué triste, ¿verdad? Pero yo sé que eso no, aquí no hay de esos. Y yo espero que usted continúe poniendo a su Dios de primero, porque eso va a garantizar su salvación y la vida eterna con nuestro Dios. Amén. Tú que me estás viendo por la red, esta palabra poderosa, esta palabra linda, que ha edificado nuestro corazón en esta mañana, yo te pido que la atesores en tu corazón, que medites en que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, tus bienes materiales, tu familia, tus hijos, tu pareja, ha sido Dios quien te la ha dado. La sabiduría que te da para el trabajo, para los emprendimientos que tengas, provienen es de Dios. Pon siempre al Señor en primer lugar. Amén. No lo pongas como un bombero Amén. que te va a socorrer en los tiempos difíciles. No. A Dios hay que amarlo, glorificarlo y honrarlo en todo tiempo. Y yo te pido que si tú has considerado que este mensaje ha impactado tu vida, te ha llevado a un conocimiento pleno de lo que Dios puede hacer en ti, yo te pido que oremos y repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, en este momento, en este instante maravilloso, tú me das la oportunidad de conocerte, de conocer ese plan grande, lindo y precioso para mi vida. Reconozco que yo soy un pecador, que te he fallado, que te he faltado, que te han agredido tus leyes y tus estatutos. Pero también sé, Señor, que tú eres el único que me puede dar la oportunidad de llegar al Padre, ese Padre glorioso, perdonar mi pecado y darme salvación y vida eterna. Señor, y humildemente te pido que cuando yo parta de esta tierra, de este cuerpo, y me presente delante de ti,
mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te lo ruego, te lo pido. Perdóname. Perdóname, Señor. Amén. 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 Dios lo bendiga. Los quiero mucho. Amén.